La Biblia. Palabra de Dios en palabras humanas. En esta introducción abordaremos la pregunta fundamental: ¿qué es la Biblia? Algunos pueden no estar familiarizados con ella, mientras que otros pueden beneficiarse de un repaso de sus conceptos básicos. A pesar de su antigüedad, la Biblia sigue siendo relevante y actual. La Biblia, un conjunto de libros. Para comprender la Biblia, primero debemos reconocer que a pesar de su forma singular en español, es una colección de 73 libros. El término Biblia proviene del griego y significa libros, un nombre que se ha conservado en la mayoría de las lenguas modernas. Esta naturaleza plural se evidencia en la división de la Biblia en dos secciones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de varios libros o colecciones de libros, incluyendo el Pentateuco, los libros históricos, los proféticos, los poéticos y los sapienciales. Del mismo modo, el Nuevo Testamento está compuesto por los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Además de su diversidad numérica, los libros de la Biblia abarcan una amplia gama de géneros literarios, como narrativo, poético, sapiencial y apocalíptico, entre otros. La Biblia no es un conjunto uniforme de libros, como lo demuestra la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta distinción no es solo cronológica, sino también cualitativa. El término testamento traduce palabras hebreas y griegas que también significan alianza. Por lo tanto, los libros del Antiguo Testamento se relacionan con la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, mientras que en los del Nuevo Testamento se centran en la alianza que Él estableció con todos los pueblos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Estas dos alianzas están estrechamente conectadas, y la nueva es la realización y el cumplimiento de la antigua. El Papa Benedicto XVI enfatizó en su exhortación apostólica Verbum Domini, afirmando que las Escrituras, que inicialmente solo comprendían lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, contienen el testimonio de la larga historia de Dios con su pueblo a través de la alianza sellada primero con Abraham y luego a través de Moisés en el Sinaí. Esta alianza alcanzó su plenitud en Jesucristo, quien estableció la nueva alianza con sangre, como se relata en los libros del Nuevo Testamento. La Iglesia desde sus inicios ha enfatizado la importancia de leer ambos testamentos como una unidad coherente. Benedicto XVI reafirmó esta enseñanza, destacando la profunda conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siguiendo las palabras de San Gregorio Magno, Benedicto XVI explicó que el Antiguo Testamento contiene promesas que el Nuevo Testamento cumple, y que lo que el Antiguo Testamento anuncia de manera velada, el Nuevo Testamento lo proclama abiertamente como presente. Por lo tanto, el Antiguo Testamento sirve como profecía del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento ofrece el mejor comentario al Antiguo Testamento. Ambos testamentos son la palabra de Dios. Las afirmaciones anteriores demuestran claramente que, además de su importancia literaria y su relevancia en diversos campos como la historia y la geografía, los libros de la Biblia poseen una dimensión religiosa fundamental. Esta dimensión influye en su contenido, origen y transmisión. Los libros de la Biblia narran las relaciones de Dios con la humanidad, desde el principio hasta el final de los tiempos, culminando en Jesucristo y avanzando hacia su consumación final. Además, las páginas de la Biblia enfatizan constantemente que los eventos y las palabras que dieron forma a esas relaciones fueron guiados por Dios y son su palabra. Esto es similar a la creencia de Israel de que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor, una creencia que la Iglesia comparte para los libros del Nuevo Testamento. Antes de la era cristiana,
Los libros que se convirtieron en textos sagrados de Israel y luego de la Iglesia circulaban junto a otras obras literarias muy estimadas y ampliamente difundidas entre la gente. Sin embargo, estas otras obras no siempre capturaban con precisión los acontecimientos cruciales de la historia de la salvación ni la fe que se basaba y explicaba en ellos. La necesidad de distinguir entre estos libros y otros contribuyó, junto con otros factores, a la formación del canon de los libros santos. Este canon es la lista de libros que fueron considerados primero por Israel y luego por la Iglesia como puntos de referencia o normas para la fe y la vida del judaísmo y el cristianismo. La irrupción del cristianismo como comunidad de fe diferenciada del judaísmo, junto con la caída y destrucción de Jerusalén por las tropas romanas de Tito en el año 70, jugaron un papel crucial en este proceso. La ruina de Jerusalén marcó profundamente la historia del judaísmo, provocando un movimiento de autoafirmación y clarificación de su identidad. Este proceso se consolidó con la determinación del canon judío de libros sagrados, excluyendo algunos muy difundidos y apreciados, especialmente entre los judíos de la diáspora de habla griega. Los textos sagrados de Israel se habían traducido al griego en la diáspora, dando lugar a una colección de libros sagrados más amplia que la Biblia hebrea. Esta traducción popular entre los judíos helenistas se convirtió en la Biblia corriente de muchas comunidades cristianas que surgieron en las principales ciudades del Mediterráneo. Así, el conjunto más extenso de libros llegó a constituir el canon cristiano del Antiguo Testamento, determinado oficialmente por el Concilio de Florencia en 1441. El rechazo de los protestantes a la santidad de los libros que no formaban parte del canon judío llevó al Concilio de Trento a declarar en su sesión cuarta el Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento, siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos. Recibe y venera todos los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento con el mismo sentimiento de piedad y respeto, porque el mismo Dios es el autor de ambos. La aceptación más o menos temprana o generalizada de los libros de la Biblia dio lugar a una posterior clasificación en protocanónicos y deuterocanónicos. Los primeros, que son la mayoría, son aquellos cuyo carácter canónico fue afirmado desde siempre. Los segundos son aquellos cuya canonicidad no fue admitida desde siempre por todas las iglesias, aunque fueron considerados sagrados posteriormente. Finalmente, en este canal vamos a intentar poder leer todos los capítulos de todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Espero que les haya gustado la introducción, se suscriban y estén pendientes, porque en nada empezamos a subir todos los capítulos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muchas gracias.